Lo habíamos anticipado y tenemos entrevistas importantes. El viceministro de Defensa del Consumidor nos acompaña, don Jorge Silva. Antes de entrar el tema en cuestión, viceministro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve todo lo que está pasando en Bolivia? Es un tema de caos, es un tema de desesperación. Obviamente usted realiza los operativos, pero en medio se debe encontrar con familias, con gente desesperada. Buen día. Buenos días, Héctor. Un saludo a todo el país. Sí, es una mezcla de sentimientos, Héctor, ¿no? Unos que protestan porque lamentablemente aquí hay una corresponsabilidad compartida, ¿no? Una responsabilidad compartida entre, lógicamente, las autoridades y la población. Y te decía, ahí siento diferentes sentimientos encontrados porque unos reniegan, protestan y dicen, ¿cómo es posible que en plena pandemia estén con fiestas, estén en movilizaciones, estén rompiendo las restricciones? Hay gente que no usa el barbijo, que no tiene el distanciamiento entre personas. Todavía no, después de todo lo que hemos pasado, es increíble. ¿Sí? Y entonces hay personas que se niegan viendo esos escenarios, ¿no? Dicen, ellos me están poniendo en riesgo a nosotros, porque en la medida que tú te cuides, yo me cuide, estamos cuidando a los demás. Pero si yo no me cuido y vos tampoco, entonces estás poniendo en riesgo a tu entorno laboral. Y lógicamente la gente que ve eso dice, esa es una irresponsabilidad de aquellas personas que están rompiendo las restricciones, que no acatan las restricciones y que más al contrario, como habíamos visto en las imágenes, en el Alto están bailando, pero no solamente en el Alto, sino también en otras ciudades. Y eso es muy preocupante. Es preocupante. Y por otra parte, lógicamente la gente que, como en Cochabamba, no encuentra oxígeno, hay Permítame, por favor, quiero volver a mostrar unas imágenes de lo que pasa en Santa Cruz de la Sierra. Estas largas filas, y cuando teníamos de pronto a uno de nuestros reporteros al día que decía, estas son las filas en Santa Cruz. Docenas de autos, le muestro, haciendo cola para esperar un poco de oxígeno para sus familiares. Que todo está mal. Esta cola que está acá, vamos a hacer a la cola. ¿Para qué crees que es? Oxígeno. Cuando se necesita oxígeno, quiere decir que la persona está muy enferma, muy mal. Mire, todos estos son particulares desesperados por oxígeno. Viceministro, cuando yo le muestro esto, ¿se va a trasladar usted a Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuál va a ser el control que ejerza como viceministerio? Porque la gente está desesperada, a veces hay, a veces no hay, depende de las plantas, depende que se venda a unos, no se venda a otros. Sí, fíjate, Héctor, te decía que hay dos sentimientos encontrados, unos que responden justamente a este sector de la población que ve impotencia, que siente una situación realmente preocupante porque está en riesgo la vida de un familiar. Sí. Y lógicamente salen a buscar medicamentos o salen a buscar cualquier auxilio que pueda salvar la vida de las personas. Es un tema muy complicado, te decía, muy preocupado por estos comportamientos que se están dando. Hemos estado visitando las plantas generadoras de oxígeno, Héctor, están produciendo al 100%, es decir, no tienen dificultades para la producción, sin embargo su capacidad instalada está al 100%, ya no pueden producir más. Normalmente nos dicen que antes de la pandemia su capacidad de producción la utilizaban en un 40%, es decir, ni siquiera la mitad de su capacidad de producción producían. ¿Se han encontrado ustedes con casos donde se ha elevado, por ejemplo, el precio de la venta del oxígeno? No, eso se está controlando, ¿no? Se está controlando. Porque fue un problema en la primera y en la segunda. Claro, eso sí, estamos ahora controlando. No es que las plantas generadoras estén produciendo oxígeno y estén yendo a parar a manos de los revendedores, ¿no? Que era antes. Es directo. Ahora es todo lo que producen hospitales y clínicas y puntos de distribución, pero con prioridad hospitales y clínicas, porque además estas empresas generadoras, Héctor, tienen contratos con la Caja Nacional y con los hospitales para proveerles el oxígeno. Algunos hospitales tienen sus propias generadoras de oxígeno, pero no les abastece porque se ha triplicado la demanda del oxígeno, lamentablemente. Sí. Entonces ya importemos.
¿no? Pero de pronto Paraguay, que traíamos oxígeno, Brasil, que traíamos también oxígeno, Argentina, cierran las fronteras porque también en Paraguay, en Brasil y en Argentina el oxígeno está escaso, ¿sí? No pueden producir para exportar si no están produciendo para su población. Sí. Nos queda una posibilidad de Chile que se está también realizando todas las gestiones, las empresas importadoras están realizando, trae la posibilidad de oxígeno de Chile, llevar a Cochabamba, llegar a Oruro, llevar a Santa Cruz, que es donde se ha sentido esta deficiencia de acceder al oxígeno. No ocurre así en La Paz, ¿no? Sí. Donde 3H Industrial, inclusive, que es una planta que está en el Alto, está llevando oxígeno a Oruro y a Cochabamba. En Tarija tenemos casi un equilibrio entre lo que se está produciendo y lo que se está demandando, es decir, no sobra pero tampoco falta. Lo propio ocurre en Potosí y en Chuquisaca, excepto, te digo, en Cochabamba y en Santa Cruz existe este problema porque se han disparado los casos, sí. Y lógicamente la demanda ha sobrepasado a la producción que tienen 4 empresas, Praxair, Nitrox, Canata, incluso 3H Industrial que está llevando, y los propios hospitales que tienen sus generadoras de oxígeno. Entiendo entonces por lo que me dice que de acá en adelante tendrá que depender de que disminuyan los casos, porque cada una de estas empresas o estas plantas está prácticamente al tope, y tratar de ver algunos otros mecanismos, como por ejemplo decía la alcaldesa de la Ciudad del Alto, necesitamos una planta para continuar con el abastecimiento, porque de pronto tienen también miedo de que los niveles puedan elevarse. Ahora, viceministro, hablaremos de las redes sociales. Hablaremos de esta necesidad que tiene la gente de conseguir ciertos medicamentos, pero no solamente es el oxígeno. Y de pronto hay gente que le coloca, no, tengo Remdesivir, $3,000, $4,500. Y llega la queja, ¿cómo se debe proceder? Pues no solamente es el único medicamento, también hay otros, ¿no? Porque dicen, no hay medicamentos, está escaseando, la gente va a una farmacia, no los encuentra. Este es un tema que la policía boliviana está investigando, ¿no? Porque es un fenómeno raro. Había Remdesivir en el mercado. Yo estuve en diferentes departamentos y el precio estaba en 1.100 hasta 1.400, pero usted lo encontraba, Héctor, en cualquier farmacia de cualquier punto del país. Sí. Yo fui a constatar. Sí. Sin embargo, empezó la ola y desapareció el medicamento. Una primera señal de preocupación. Una segunda señal de preocupación que es bastante interesante, que amerita una investigación, es que, Héctor, este Remdesivir, por ejemplo, este medicamento se lo trae de la India. Y la India ha cerrado también fronteras para exportar medicamentos. Dentro de estos, el Remdesivir. Algunas empresas importadoras que son las únicas, Héctor, que pueden comprar medicamentos. Si tú tienes una empresa importadora de vehículos o de ropa o de alimentos, no vas a poder traer medicamentos porque los países que fabrican no te la van a vender porque no estás autorizado. Entonces, los únicos autorizados para comprar medicamentos son las empresas importadoras de medicamentos autorizadas por el gobierno. Estas empresas han comprado medicamentos, estas traen al país y las entregan a las farmacias, ¿no? A las clínicas, a los hospitales, etcétera. Esa es la cadena. Y las farmacias te venden a ti, que es el consumidor final. Entonces, no entiendes cómo, si las únicas autorizadas para traer este medicamento son empresas importadoras que no pueden vender en el mercado, es decir, no pueden vender en el puesto de venta, en el kiosquito, sino a las farmacias, que son las únicas autorizadas para vender al público, ¿cómo es de que ahora este medicamento aparece en las redes? ¿No? ¿Por dónde se trafica este medicamento? ¿Son las empresas importadoras las que tienen otros conductos para acomodar este producto? ¿Son las farmacias? No, es que ¿son los profesionales médicos que tienen acceso a este medicamento, que la han comprado y ahora la están colocando en las redes? Es decir, ¿dónde está el filtro de esta cadena? ¿No? ¿Usted recuerda que hace unos días hubo una pelea entre estas farmacéuticas y también estas importadoras? ¿Qué decían las farmacéuticas? No nos están enviando los medicamentos. Sí. Y las importadoras, no, es que no nos quieren comprar. No han pedido, no nos han pedido.
¿Qué se hace en estos casos? Nos hemos reunido con ambos sectores y evidentemente las empresas importadoras tienen en algunos casos dificultades administrativas para traer sus medicamentos que ya han comprado, incluso ya han pagado, y segundo, tienen problemas de transporte por este cierre de fronteras que han decidido la India, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Colombia. El gobierno les ha brindado todo el apoyo para que a través de la Cancillería se puedan hacer las gestiones necesarias y que estas empresas puedan traer sus productos. Incluso se les ha ofrecido transporte, ¿no? Por una parte. Por otra parte, nos ha preocupado bastante el comportamiento de las farmacias. Hemos hablado con ellos. ¿Qué dicen? Sucursales de estas cadenas grandes, Héctor. Dice, nosotros no tenemos ese producto porque esperamos a que se termine el lote para pedir el nuevo lote. Y normalmente, dicen, las empresas importadoras de medicamentos demoran entre 1 a 2 semanas para enviarnos. Entonces, ahí hay un lapso de tiempo donde ese medicamento no va a haber en las farmacias porque no han tomado las previsiones necesarias y solicitar antes que se acabe el lote, el nuevo lote de medicamentos. Ahora, la población, Héctor, tiene que estar tranquila. Nos hemos reunido también con CIFABOL, que es la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia, y ellos garantizan el 87% de los medicamentos que demanda la población, ¿no? Hay un 13% aproximadamente que responde a medicamentos que tenemos que importar. Esos son los más fuertes, ¿no? Claro, que esos solamente lo producen los países que han patentizado ese medicamento, por lo tanto no lo podemos producir aquí ni en otro punto del país, ¿no? Otros países. Por lo tanto, está garantizada más del 87% de medicamentos que requiere el país a través de nuestros propios farmacéuticos, propios productores. Y entre esos productos que importamos están 4 aproximadamente que están relacionados con el COVID y que no es por una negligencia del gobierno o de alguna autoridad, sino es que los países que producen estos medicamentos han cerrado fronteras. Han cerrado fronteras. ¿No? Ahora, es como cuando nosotros, Héctor, decreto supremo para prohibir la importación o exportación de carne porque primero tenemos que asegurar a nuestra población. Es algo parecido que adoptan también otros países, ¿no? Viceministro, yo quiero comprometerlo para algo. Sabemos, como usted especificaba, que la policía está tratando de averiguar quiénes son estas personas en las redes sociales que no solamente están ofreciendo el Remdesivir, sino algunos otros fármacos que también se están buscando con mucha desesperación y que han elevado los precios. Cuando tengan el contacto, cuando ya tengan todo prácticamente diseñado para empezar con el operativo, puede llegar a que nos pueda explicar quiénes son estas personas, cuál ha sido el lineamiento, porque esto continúa, es como una cadena viciosa que todavía sigue en las redes sociales, es como que esperan, ¿no? Esa gente carroñera que se aprovecha de la desgracia ajena. Viceministro, de verdad, muchas gracias por venir. Gracias, Héctor. Descuida y que descuide la población. La policía boliviana está investigando, está trabajando a través del cibercrimen para identificar a estos traficantes de la medicina que están jugando con la salud del pueblo y están poniendo en riesgo la vida de la gente. No se va a permitir, Héctor, que estas personas cometan semejante hecho delictivo. Se los está investigando, se los va a agarrar, se va a decomisar esos productos, se va a entregar al pueblo y se les va a aplicar la sanción más drástica que existe en el ordenamiento jurídico. Son 10 años de cárcel para aquellas personas que atenten contra la salud pública de la población. Muy bien. Y hay mucha gente, no mucho, hay algunas personas que quieren traficar con la medicina en nuestro país y definitivamente eso no lo podemos permitir. Ni ustedes, los medios de comunicación, ni las autoridades y mucho menos el pueblo. Por eso la población tiene que denunciar, Héctor. Si conocen algún ofrecimiento en el internet, por favor, denuncien a la policía, denuncien al CEDES, denuncien a cualquier oficina del Ministerio de Salud o el Ministerio de Justicia para que inmediatamente se realice el operativo y se pueda ponerle un alto a estas personas delincuenciales que, te reitero, ya ni siquiera son inescrupulosas, son gente delincuencial que está traficando con los medicamentos, con algunos, para poner en riesgo la vida de las otras personas. Sí. O de pronto pueden aproximarse hasta las oficinas del Viceministerio de Defensa del Consumidor para que se inicien con todas estas indagaciones. Viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Que le vaya muy bien. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Seguimos con muchísimo más acá en Al Día y consejos.